Mi nombre es Sofía Herrera. Tengo 28 años y soy historiadora especializada en manuscritos medievales. Nunca creí en fantasmas, apariciones o cualquier cosa sobrenatural hasta que llegué al monasterio de San Damián. Lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción de la realidad. Todo comenzó un martes lluvioso de octubre en Madrid. Trabajaba en la Biblioteca Nacional cuando recibí una llamada inesperada del profesor Mendoza, mi antiguo director de tesis. Su voz sonaba extrañamente urgente. «Sofía, necesito que escuches con atención. Ha surgido una oportunidad única para ti», me dijo sin preámbulos. «El Ministerio de Cultura necesita urgentemente a alguien para catalogar y digitalizar los manuscritos del monasterio de San Damián, en Soria. Es un trabajo de 3 meses, muy bien remunerado. Conocía el monasterio de nombre. Era una construcción del siglo XIV, abandonada desde hace décadas, pero con una biblioteca que supuestamente albergaba textos invaluables. La idea me emocionó inmediatamente. «¿Por qué la urgencia, profesor?», pregunté intrigada. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. «Los anteriores investigadores, digamos que no pudieron completar el trabajo. Problemas personales, creo, pero estoy seguro de que tú serás diferente». Esa misma tarde tenía toda la documentación en mis manos. El salario era efectivamente generoso, casi el doble de lo que ganaba en la biblioteca. El contrato especificaba alojamiento completo en el monasterio y total libertad para organizar mi horario de trabajo. Sin embargo, había algo extraño en los papeles. En el historial del proyecto, pude ver que en los últimos 5 años habían asignado el trabajo a 6 investigadores diferentes. Todos habían abandonado antes de completar el primer mes. Los motivos oficiales variaban: problemas de salud, compromisos familiares urgentes, incompatibilidad con el ambiente de trabajo. Pero yo era ambiciosa. Este proyecto podía catapultar mi carrera académica. Además, la idea de trabajar sola con manuscritos medievales en un monasterio auténtico me parecía un sueño hecho realidad. Llamé al profesor Mendoza esa noche para confirmar mi aceptación. De nuevo, noté algo extraño en su voz cuando me felicitó. «Solo una cosa, Sofía», añadió antes de colgar. «El cuidador del monasterio, don Miguel, es un hombre mayor muy reservado. Ha vivido allí toda su vida, respeta sus costumbres y sus advertencias». No entendí exactamente qué quería decir con eso, pero no le di mucha importancia. Estaba demasiado emocionada con la perspectiva de mi nueva aventura profesional. El viaje a Soria fue largo y tedioso. Conforme me alejaba de Madrid, el paisaje se volvía más desolado y montañoso. Las últimas 2 horas las hice por carreteras serpenteantes que parecían perderse entre bosques espesos y valles sombríos. El monasterio de San Damián apareció ante mí como una visión salida de una pesadilla gótica. Sus torres se alzaban contra el cielo gris del atardecer, y sus muros de piedra negra parecían absorber la poca luz que quedaba del día. El edificio era imponente, sí, pero también inquietantemente silencioso. Aparqué mi coche en el patio principal y permanecí unos momentos dentro del vehículo, contemplando la estructura. Había algo en la arquitectura que me generaba una sensación extraña, como si el edificio mismo me estuviera observando a través de sus ventanas oscuras. «Señorita Herrera», la voz me sobresaltó. Un hombre mayor había aparecido junto a mi ventanilla sin que yo me diera cuenta. Era alto y delgado, con el cabello completamente blanco y profundas arrugas que surcaban su rostro curtido. Sus ojos, de un azul desvaído, me observaban con una mezcla de curiosidad y algo que no pude identificar en ese momento. «Soy don Miguel», se presentó mientras yo salía del coche. «Soy el cuidador de este lugar». Su apretón de manos fue firme pero frío, muy frío. «Gracias por recibirme», respondí, intentando sonar profesional. «Estoy ansiosa por comenzar con el trabajo». Don Miguel asintió lentamente pero no sonrió. «La ayudaré con su equipaje. Su habitación está en el ala este, lejos de las corrientes de aire». Mientras cargábamos mis maletas, le pregunté sobre la historia del monasterio. Sus respuestas fueron lacónicas y evasivas. Sí, había sido habitado por monjes franciscanos hasta 1936. No quedaba nadie vivo que hubiera conocido a los religiosos. Sí, el edificio estaba en buenas condiciones estructurales. Pero cuando mencioné el claustro principal, se detuvo abruptamente. «Señorita», me dijo,
mirándome directamente a los ojos. Hay lugares en este monasterio donde es mejor no ir después del anochecer. El claustro principal es uno de ellos. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente curiosa. Don Miguel guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, susurró: hay cosas que es mejor dejar en paz. Mi habitación estaba en el segundo piso del ala este. Era espartana pero cómoda. Una cama individual, un escritorio, un armario y una pequeña ventana que daba al jardín exterior. Las paredes de piedra estaban decoradas únicamente con un crucifijo de madera y una imagen descolorida de San Francisco de Asís. Después de instalarme, don Miguel me llevó a conocer la biblioteca principal. Era un espacio magnífico, techos abovedados, estanterías de roble que se alzaban hasta las vigas y cientos de manuscritos, códices y libros antiguos organizados aparentemente sin ningún sistema lógico. Los investigadores anteriores trabajaron principalmente en esta sección, me explicó, señalando unas mesas cerca de la ventana principal. Los manuscritos más antiguos están en los armarios cerrados. Aquí tiene las llaves. Me entregó un manojo de llaves antiguas que sonaron siniestramente al tomarlas. Una última cosa, añadió antes de marcharse. La cena se sirve a las 8 en el refectorio, pero después de las 10 de la noche, es mejor que permanezca en su habitación. ¿También por las corrientes de aire?, pregunté con una sonrisa irónica. Don Miguel no correspondió a mi humor. Por muchas razones, señorita. Muchas razones. Mi primer día de trabajo fue emocionante. La biblioteca contenía tesoros bibliográficos que cualquier medievalista soñaría con estudiar. Encontré tratados de filosofía escolástica, copias de las Confesiones de San Agustín, crónicas locales del siglo XV y varias hagiografías de santos prácticamente desconocidos. Pero conforme avanzaba en mi catalogación, comencé a notar patrones extraños en los documentos. Muchos de los manuscritos contenían anotaciones marginales que no tenían nada que ver con el texto principal, pequeñas notas en latín que hablaban de visiones nocturnas, apariciones felinas y guardianes sombríos. El más intrigante era un códice del siglo XV titulado Chronicae Monasteri Sancti Damiani. Era una crónica oficial del monasterio, escrita por diferentes monjes a lo largo de los años. Conforme leía, me di cuenta de que la mayoría de las entradas no registraban eventos religiosos ordinarios, sino sucesos perturbadores. 1456. Frater Antonius vidit iterum felem nigrum in claustro, timor magnus infratribus. 1458. Feles niger apparuit rursus, frater Petrus aegrotat post visionem. 461. Prior iusit benedictionem claustri, felis niger non habit. Deus nos adiuvet. Mi latín era lo suficientemente bueno como para entender que los monjes escribían repetidamente sobre un gato negro que aparecía en el claustro. Las entradas se volvían progresivamente más angustiadas, describiendo cómo este animal causaba enfermedad y terror entre los religiosos. Pero lo más perturbador llegó en las últimas páginas del códice. Las entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, aparentemente por un solo monje durante los últimos meses antes del abandono del monasterio. 1463. Felis niger me sequitur, insomnis, in vigilis, semper adest. Oculieius vident animam meam. 1463. Fratres omnes fugerunt. Ego solus permaneo. Felis niger in claustro expectat. Quid vulta me. 463. Intelligo tandem. Non felis est. Custos est. Sed quid custodit? Deus miserere mei. La última entrada era apenas legible. Felis niger custos, malum maius, non debeo, claudere. El códice terminaba abruptamente ahí. Esa tarde, decidí explorar el claustro principal por primera vez. Era un patio cuadrangular rodeado por columnas góticas, con un pozo de agua en el centro. El lugar era hermoso durante el día, lleno de luz filtrada y con una serenidad monástica que invitaba a la contemplación. Pero había algo más, una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de expectación. Me senté en uno de los bancos de piedra e intenté imaginar cómo habría sido la vida de los monjes en este lugar. Fue entonces cuando lo vi. Un gato negro, grande y elegante, caminaba silenciosamente entre las columnas del lado opuesto del claustro. Se movía con una gracia casi sobrenatural, y cuando se detuvo para mirarme,
Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sus ojos eran de un verde intenso, casi luminoso, y la forma en que me observaba no era la mirada curiosa de un gato común. Era inteligente, calculadora, como si me estuviera evaluando. Permanecimos así durante varios minutos, mirándonos fijamente a través del patio. Entonces, tan silenciosamente como había aparecido, el gato desapareció entre las sombras de las columnas. Esa noche, durante la cena, le pregunté a don Miguel sobre el gato. Su tenedor se detuvo a medio camino a su boca. ¿Qué gato? Un gato negro muy grande. Lo vi en el claustro principal esta tarde. Don Miguel puso su tenedor en el plato y me miró fijamente. Señorita Herrera, en este monasterio no hay gatos, pero yo lo vi claramente. No hay gatos, repitió con firmeza, y le aconsejo que no vuelva al claustro después del anochecer. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Los siguientes días estuvieron marcados por una serie de incidentes pequeños pero inquietantes. Ruidos extraños en la biblioteca cuando trabajaba sola, el crujido de páginas que se pasaban sin que hubiera viento, el roce de patas sobre la piedra cuando no había ningún animal visible, susurros apenas audibles que parecían venir de los estantes más alejados. Al principio intenté racionalizarlo todo. El monasterio era un edificio antiguo. Era natural que produjera sonidos extraños. Las corrientes de aire podían mover papeles. La acústica gótica podía crear ecos confusos. Pero las sensaciones eran cada vez más intensas. Constantemente tenía la impresión de que alguien me observaba mientras trabajaba. Varias veces me volteé bruscamente, esperando encontrar a don Miguel o a algún visitante, pero siempre estaba sola. El jueves por la mañana, mientras catalogaba manuscritos en el armario más antiguo de la biblioteca, encontré algo que me heló la sangre. Era un pequeño códice encuadernado en cuero negro, con el título apenas visible, Felis Niger Maledicta, Tractatus de Apparitionibus. El documento estaba escrito en un latín más elaborado que los códices anteriores, aparentemente por alguien con educación superior. La caligrafía era hermosa pero inquietantemente perfecta, como si hubiera sido escrita muy lentamente, con extremo cuidado. El tratado comenzaba como un estudio académico sobre apariciones felinas en ambientes monásticos, pero rápidamente se convertía en algo mucho más personal y aterrador. El autor, que se identificaba únicamente como Frater Thomas, describía encuentros directos con una criatura que tomaba la forma de un gato negro, pero que claramente no era un animal ordinario. Feliciste non naturalis est, escribía Frater Thomas, oculi eius flammas virides virent, et quando te aspicit, animam tuam perscrutat, intelligit cogitationes tuas, timet tuos, desideria tua, et expectat. Este gato no es natural. Sus ojos brillan con llamas verdes, y cuando te mira escudriña tu alma, entiende tus pensamientos, tus miedos, tus deseos, y espera, pero espera ¿qué? El texto se volvía progresivamente más críptico y angustiado. Frater Thomas describía noches de insomnio, visiones terribles, y una sensación creciente de que el gato no era una aparición, sino un guardián de algo mucho peor. Non est malum ipsum, escribía en una de las últimas páginas. Custos est, sed quid custodit, quid in claustro absconditum est, quid nos omnes timemus cognoscere. No es el mal en sí mismo, es un guardián. ¿Pero qué guarda? ¿Qué está oculto en el claustro? ¿Qué tememos todos conocer? El códice terminaba abruptamente, en medio de una frase. Las últimas palabras eran apenas legibles, escritas con una caligrafía temblorosa muy diferente al resto del texto. Venit pro me, felis niger venit, Deus miserere. Esa tarde decidí investigar más sobre Frater Thomas. Busqué en otros documentos del archivo, y finalmente encontré una referencia en los registros oficiales del monasterio. Tomás de Villarreal había sido un monje erudito que llegó a San Damián en 1461, enviado por el obispado de Osma para investigar ciertos sucesos perturbadores reportados por la comunidad monástica. Según los registros, Frater Thomas había desaparecido misteriosamente en marzo de 1463, después de 6 meses de investigación. Su celda fue encontrada vacía una mañana, con todas sus pertenencias intactas excepto por su diario personal, que nunca se encontró. Ahora yo tenía ese diario en mis manos. Esa noche,
Mientras leía en mi habitación, comencé a escuchar sonidos extraños en el corredor exterior, pasos lentos y deliberados que se acercaban a mi puerta, se detenían por unos minutos y luego se alejaban, pero cuando me asomé al pasillo, nunca había nadie. Alrededor de la medianoche, los pasos se detuvieron directamente frente a mi puerta. Esperé, conteniendo la respiración, pero no se escuchó nada más. Finalmente, reuní valor suficiente para abrir la puerta. El corredor estaba vacío y silencioso, pero en el suelo, justo frente a mi habitación, había algo que me hizo temblar, pequeñas huellas de patas de gato, claramente visibles en el polvo del piso de piedra, huellas que conducían directamente hacia el claustro principal. No pude dormir esa noche. Las huellas en el corredor habían desaparecido por la mañana, pero yo sabía que no las había imaginado. Don Miguel las había limpiado durante sus rondas matutinas. Estaba segura. Durante el desayuno, intenté sacar más información del cuidador sobre Frater Thomas, pero sus respuestas fueron evasivas como siempre. Sin embargo, noté algo interesante. Cuando mencioné el nombre, sus ojos se dirigieron instintivamente hacia una de las ventanas que daba al claustro principal. «Los monjes han estado muertos durante casi un siglo», murmuró. «Es mejor dejar descansar a los muertos». Decidí concentrar mi investigación en encontrar más información sobre Tomás de Villarreal. En el archivo principal, había una sección dedicada a correspondencia episcopal, donde esperaba encontrar las cartas oficiales relacionadas con su misión en el monasterio. Lo que encontré superó mis expectativas más inquietantes. Las cartas estaban organizadas cronológicamente, comenzando con la solicitud inicial del prior de San Damián al obispo de Osma en enero de 1461. Excelentísimo señor obispo, los hermanos de esta humilde comunidad experimentan gran tribulación a causa de apariciones diabólicas que perturban nuestras oraciones y penitencias. Un ser en forma de gato negro aparece repetidamente en nuestro claustro, causando enfermedad y terror entre los religiosos. 3 hermanos han abandonado ya el monasterio, y los que permanecemos vivimos en constante zozobra. Rogamos a su excelencia, envíe a alguien versado en estas materias para liberarnos de esta plaga infernal. La respuesta del obispo fue rápida y pragmática. Enviaría a Frater Tomás de Villarreal, varón docto en teología mística y experimentado en la investigación de fenómenos sobrenaturales, para estudiar la situación y tomar las medidas necesarias. Las siguientes cartas documentaban la llegada de Frater Tomás y sus primeras impresiones. Su correspondencia inicial era académica y escéptica. Excelentísimo señor, he llegado al monasterio de San Damián y he comenzado mis investigaciones. Los monjes parecen sinceros en sus testimonios, pero es probable que se trate de histeria colectiva fomentada por la vida aislada y las supersticiones locales. No he observado hasta ahora nada que sugiera actividad sobrenatural genuina, pero el tono de sus cartas cambió dramáticamente después de su primera semana en el monasterio. Excelentísimo señor, debo revisar mis primeras impresiones. He sido testigo de fenómenos que no puedo explicar mediante causas naturales. El gato negro del que hablan los monjes existe, y su comportamiento es inquietante. Sus movimientos son demasiado silenciosos, su inteligencia demasiado evidente, y sus ojos. Dios me perdone, pero cuando me mira siento que puede ver directamente mi alma. Las cartas posteriores mostraban una escalada progresiva de terror y confusión. He encontrado referencias a esta criatura en manuscritos que datan del siglo XIV. No es la primera vez que aparece. Los registros sugieren que el gato negro ha estado vinculado a este lugar durante siglos, apareciendo y desapareciendo según patrones que no logro comprender. La criatura me sigue constantemente. Aparece en lugares imposibles, en mi celda cerrada con llave, en la biblioteca durante la madrugada, en el altar mayor durante las oraciones. Los otros monjes han comenzado a evitarme, como si mi presencia intensificara las apariciones. He descubierto algo terrible en los archivos más antiguos. Este monasterio fue construido sobre ruinas anteriores, posiblemente un sitio pagano de adoración. Los primeros monjes escribieron sobre sellar algo en los cimientos. ¿Qué sellaron? ¿Y qué relación tiene el gato negro con ello? La penúltima carta de Frater Tomás estaba fechada en febrero de 1463.
Excelentísimo señor, ya no puedo distinguir entre la realidad y las visiones. El gato negro aparece ahora en mis sueños, hablándome en un idioma que no reconozco pero que de alguna manera comprendo. Me dice que soy un intruso, que hay secretos que no debo descubrir, verdades que la humanidad no está preparada para conocer, pero también me dice que está tratando de protegerme. ¿De qué? ¿Qué hay en este lugar que es peor que la propia aparición? La última carta era apenas legible, escrita aparentemente con mano temblorosa. Ya no puedo salir del monasterio. Cada vez que intento alejarme, los caminos me conducen de regreso aquí. El gato negro no es mi enemigo, lo entiendo ahora. Es un guardián. Pero ¿qué guarda? He encontrado una entrada secreta en el claustro. Conduce a niveles subterráneos que no aparecen en ningún plano del monasterio. Debo investigar. Debo saber la verdad, aunque esa verdad me destruya. Si no recibe más noticias mías, envíe ayuda, pero que vengan preparados para enfrentar algo que está más allá de la comprensión humana normal. No había más cartas de Frater Thomas en el archivo. Esa tarde, armada con esta nueva información, decidí explorar el claustro principal con más atención. Si había una entrada secreta a niveles subterráneos, estaba decidida a encontrarla. El gato negro estaba allí cuando llegué, sentado junto al pozo central como si me hubiera estado esperando. Esta vez no se ocultó cuando me acerqué. Simplemente me observó con esos ojos verdes intensos mientras yo examinaba cada piedra, cada columna, cada rincón del claustro en busca de alguna entrada oculta. Fue cerca del pozo donde encontré lo que buscaba. Una de las losas del suelo tenía marcas extrañas alrededor de sus bordes, como si hubiera sido removida y recolocada múltiples veces a lo largo de los siglos. Cuando presioné uno de los extremos, la losa se movió ligeramente. El gato negro maulló entonces. No fue el maullido normal de un gato, sino un sonido grave, casi gutural, que resonó extrañamente en el claustro. Era claramente una advertencia, pero yo estaba demasiado intrigada para detenerme. Con esfuerzo, logré mover la losa lo suficiente para revelar una abertura oscura que conducía hacia abajo. Una escalera de piedra desaparecía en la oscuridad. El gato negro se acercó entonces, colocándose directamente entre yo y la abertura. Sus ojos brillaron con mayor intensidad, y por un momento absurdo, tuve la impresión de que estaba tratando de comunicarse conmigo, pero mi curiosidad académica pudo más que mi precaución. Esa noche regresaría con una linterna para explorar lo que Frater Thomas había encontrado en los niveles subterráneos del monasterio. No tenía idea de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad. Esa noche esperé hasta que don Miguel terminara sus rondas habituales. A las 11:30, cuando el monasterio estaba completamente silencioso, salí de mi habitación con una linterna potente y regresé al claustro principal. La luna estaba oculta detrás de espesas nubes, y el patio se veía más siniestro de lo que había visto nunca. Las columnas góticas proyectaban sombras extrañas que parecían moverse con vida propia bajo la luz temblorosa de mi linterna. El gato negro no estaba visible cuando llegué al pozo, pero yo sabía que estaba ahí en alguna parte, observándome. Podía sentir su presencia como una presión física en el aire. Moví la losa con más facilidad esta vez, como si alguien la hubiera aflojado desde mi visita de la tarde. La abertura revelada era más amplia de lo que había pensado inicialmente, suficiente para que una persona pudiera descender cómodamente. Los primeros escalones eran de piedra tallada, obviamente parte de la construcción original del monasterio, pero conforme descendía, el trabajo se volvía más tosco, más antiguo. Estas estructuras predataban claramente la llegada de los monjes franciscanos. Después de unos 20 escalones, llegué a lo que parecía ser una pequeña cámara subterránea. Mi linterna reveló paredes de piedra cubiertas con símbolos grabados que no reconocí. No eran cristianos, eso era seguro. Parecían mucho más antiguos, posiblemente de origen celtíbero o romano. Pero lo que realmente captó mi atención fue lo que había en el centro de la cámara. Un altar de piedra negra, claramente no cristiano, con un objeto colocado encima que me hizo retroceder instintivamente. Era el esqueleto de un gato, pero no un esqueleto ordinario. Los huesos tenían un tinte verdoso extraño, como si hubieran sido impregnados con algún mineral o sustancia desconocida, y estaban dispuestos no en la posición natural de un animal muerto,
sino en una pose ceremonial, casi ritual. Alrededor del altar había restos de velas consumidas hace mucho tiempo, cuencos metálicos oxidados y fragmentos de pergamino con escritura en un idioma que no pude identificar. Fue entonces cuando escuché el maullido. Venía de arriba, del claustro, pero resonó extrañamente en la cámara subterránea, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas las direcciones a la vez. Era el mismo sonido grave y gutural que había escuchado esa tarde, pero ahora más intenso, más urgente. Subí rápidamente por los escalones, emergiendo al claustro principal. El gato negro estaba allí, pero ya no junto al pozo. Estaba en el centro exacto del patio, sentado inmóvil, mirándome fijamente. Bajo la luz de mi linterna, pude verlo con una claridad que me dejó sin aliento. Era mucho más grande de lo que había pensado, casi del tamaño de un gato montés. Su pelaje era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que no tenía nada de natural. Pero lo más inquietante era su comportamiento. No se movía como un animal. Cada gesto, cada inclinación de cabeza, cada parpadeo lento de sus ojos parecía deliberado, calculado, inteligente de una manera que trascendía la inteligencia animal normal. Permanecimos así durante varios minutos, mirándonos fijamente. Yo sabía que debería sentir miedo, pero en lugar de eso experimentaba una extraña fascinación. Era como si el gato estuviera tratando de comunicarse conmigo, de transmitirme algún mensaje que yo no era capaz de comprender. Entonces sucedió algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. El gato negro comenzó a caminar lentamente hacia mí, pero sus patas no tocaban el suelo. Se desplazaba a unos centímetros por encima de las losas de piedra, deslizándose silenciosamente como si fuera una proyección, un holograma, una aparición. Cuando estuvo a apenas 1 metro de distancia, se detuvo. Sus ojos verdes se intensificaron hasta parecer 2 pequeños faros en la oscuridad, y entonces escuché su voz. No fue un sonido audible. Las palabras aparecieron directamente en mi mente, claras y distintas, en un español perfecto pero con un acento extraño, arcaico. No deberías haber bajado ahí, niña. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Me quedé paralizada, incapaz de respirar, incapaz de mover un solo músculo. El gato negro continuó, hablando dentro de mi cabeza. Frater Thomas hizo las mismas preguntas que tú. Quería las mismas respuestas. Y mira lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Logré pensar, sin saber si el gato podía escuchar mis pensamientos. Aparentemente, sí podía. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, y detecté algo que podría haber sido tristeza en su expresión felina. Se convirtió en parte de lo que él estaba tratando de entender, como todos los que llegan demasiado lejos en sus investigaciones, como todos los que despiertan cosas que deberían permanecer dormidas. ¿Qué eres tú?, pensé. Soy el guardián, respondió. He estado aquí desde antes de que los primeros monjes llegaran, desde antes de que este lugar fuera consagrado al Dios cristiano. Protejo este sitio de aquellos que no comprenden lo que contiene, y protejo al mundo de lo que este sitio contiene. ¿Qué contiene? El gato negro guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente respondió, sus palabras me llenaron de un terror primitivo que nunca había experimentado. Algo que estuvo aquí antes que los humanos. Algo que los primeros habitantes de esta tierra adoraron y temieron. Algo que los monjes creyeron haber sellado para siempre en las profundidades, pero que solo está, esperando. ¿Esperando qué? A que alguien lo libere, a que alguien sea lo suficientemente curioso, lo suficientemente arrogante, lo suficientemente necio como para abrir lo que debe permanecer cerrado. La conversación terminó abruptamente. El gato negro comenzó a desvanecerse, literalmente disolviéndose en la oscuridad como humo negro. Sus últimas palabras resonaron en mi mente con la fuerza de una amenaza. Vete de este lugar, Sofía Herrera. Vete ahora mientras aún puedes, antes de que sea demasiado tarde para ti también. Corrí hacia mi habitación temblando sin control. Cerré la puerta con llave y me refugié bajo las mantas como una niña aterrorizada. Pero el sueño no llegó esa noche, ni las siguientes. Los días siguientes fueron una tortura de privación de sueño y ansiedad creciente. Cada vez que cerraba los ojos, veía al gato negro observándome con esos ojos verdes penetrantes, y cuando finalmente lograba quedarme dormida por agotamiento,
Las pesadillas llegaban con una intensidad brutal. Soñaba que caminaba por corredores interminables bajo el monasterio, más profundos que la cámara que había descubierto. En estos sueños, las paredes estaban cubiertas de símbolos que pulsaban con una luz verdosa enfermiza, y podía escuchar voces susurrando en idiomas que no reconocía, pero que de alguna manera comprendía. Las voces me llamaban por mi nombre, me invitaban a descender más profundo, a descubrir secretos que cambiarían mi comprensión del mundo. Pero cada vez que estaba a punto de llegar a la fuente de las voces, el gato negro aparecía, bloqueando mi camino, sus ojos ardiendo con furia protectora. No más profundo, me decía en estos sueños. Ya has visto demasiado. Durante el día, mi trabajo en la biblioteca se volvió prácticamente imposible. No podía concentrarme en los manuscritos. Las palabras se movían ante mis ojos, las páginas parecían susurrar cuando las pasaba, y constantemente tenía la sensación de que alguien leía por encima de mi hombro. Don Miguel notó mi deterioro rápidamente. Durante las comidas me observaba con una mezcla de preocupación y algo que parecía ser comprensión resignada. «¿No está durmiendo bien?», me dijo el miércoles durante el desayuno. No era una pregunta. «Tengo mucho trabajo», respondí, evitando su mirada. «Los otros investigadores tampoco dormían bien hacia el final», murmuró, casi para sí mismo. «Siempre empieza igual. Primero la curiosidad, luego las pesadillas, después. ¿Después qué?». Don Miguel se levantó de la mesa sin terminar su frase. «Come algo, señorita. Va a necesitar fuerzas». Esa tarde decidí confrontar mis miedos directamente. Regresé a la cámara subterránea, esta vez con mejor equipamiento, una linterna más potente, una cámara fotográfica y un cuaderno para documentar todo lo que encontrara. El gato negro estaba esperándome en el claustro, como sabía que estaría. Esta vez no intentó comunicarse conmigo telepáticamente. Simplemente me siguió hasta el pozo con una expresión que interpreté como resignación. En la cámara subterránea, fotografié todos los símbolos de las paredes, el altar de piedra negra y los restos del esqueleto felino. Bajo la luz más potente de mi nueva linterna, pude ver detalles que se me habían escapado la primera vez. Los símbolos no eran simplemente decorativos, formaban patrones complejos que se extendían por toda la superficie de las paredes, conectándose entre sí en diseños que parecían tener un propósito específico. No eran arte, eran instrucciones, un manual de algún tipo. El esqueleto del gato también revelaba detalles inquietantes bajo una observación más cuidadosa. Los huesos no solo tenían ese tinte verdoso extraño, algunos de ellos mostraban marcas de cortes precisos, como si hubieran sido manipulados ritualísticamente después de la muerte del animal. Pero lo más perturbador era lo que encontré cuando examiné más cuidadosamente el área alrededor del altar. En el suelo, parcialmente ocultas bajo siglos de polvo y detritos, había más losas de piedra con las mismas marcas que las del claustro superior. Había otra entrada, un nivel aún más profundo. Cuando intenté mover una de estas losas, escuché un maullido ensordecedor que resonó por toda la cámara. Me volteé para encontrar al gato negro parado en la entrada de la cámara, pero su apariencia había cambiado dramáticamente. Ya no era el felino elegante que había visto antes. Ahora era más grande, más amenazante, con el pelaje erizado y los ojos brillando con una intensidad que iluminaba toda la cámara. Cuando abrió la boca para maullar de nuevo, vi que sus dientes eran más largos y afilados de lo que deberían ser en un gato normal. «Basta», resonó su voz en mi mente, esta vez con una fuerza que me hizo tambalear. «No bajarás más. No permitiré que despiertes lo que duerme ahí abajo». «¿Qué duerme ahí abajo?», grité, sorprendida por mi propia audacia. El gato negro se tranquilizó ligeramente, pero sus ojos siguieron brillando. Algo que los humanos adoraron en los tiempos anteriores a Cristo, anterior a Roma, anterior a la civilización misma. Los primeros habitantes de esta tierra lo llamaron de muchas maneras: el Señor de las profundidades, el guardián de los secretos oscuros, aquel que aguarda. Los monjes cristianos lo llamaron simplemente el mal. «Pero si está sellado». «No está sellado», me interrumpió. «Está durmiendo. Y cada vez que alguien como tú viene aquí haciendo preguntas, explorando, investigando, se acerca un poco más al despertar. Por eso estoy aquí, para mantenerlo dormido, para proteger al mundo de lo que pasaría si alguna vez despertara completamente». «¿Y qué pasaría?».
El gato negro guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente respondió, su voz mental estaba cargada de una tristeza antigua. El fin de todo lo que los humanos consideran normal. El retorno de los tiempos en que la humanidad era cazada por cosas que no podrían comprender. Un mundo donde las pesadillas son reales y la oscuridad tiene dientes. Esa noche, de vuelta en mi habitación, desenvolvé las fotografías que había tomado en la cámara, pero cuando las revelé, encontré algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. En varias de las fotos aparecían figuras que yo no había visto mientras estaba en la cámara, sombras vagamente humanoides paradas junto al altar, formas espectrales flotando cerca del techo, y en una foto particularmente inquietante, docenas de ojos brillantes observando desde los rincones más oscuros de la cámara. Pero lo más aterrador era la última foto de la serie. Era una imagen del gato negro, pero en la fotografía aparecía translúcido, como un fantasma, y detrás de él, apenas visible pero claramente presente, estaba la figura de un hombre en hábito monástico, un hombre que se parecía mucho a las descripciones de Frater Thomas que había encontrado en los documentos históricos. Esa noche desperté a las 3 de la mañana con marcas de arañazos en mis brazos, marcas que no estaban ahí cuando me fui a dormir. Al día siguiente confronté a don Miguel durante el desayuno. Ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. Necesito que me diga la verdad, le dije mostrándole las fotografías. ¿Qué está pasando realmente en este monasterio? Don Miguel observó las imágenes durante un largo tiempo, sin mostrar sorpresa por las figuras espectrales que aparecían en ellas. Finalmente, suspiró profundamente y me miró con ojos cansados. Mi familia ha cuidado este lugar durante 7 generaciones. Comenzó con voz queda. Mi bisabuelo trabajaba aquí cuando aún había monjes. Mi abuelo estuvo presente cuando el último religioso abandonó el monasterio en 1936. Y todos nosotros hemos visto lo mismo que usted está viendo ahora. El gato negro, las apariciones, las pesadillas, todo. Don Miguel se sirvió más café con manos temblorosas. ¿Sabe por qué acepto que vengan investigadores aquí? No es por el dinero que paga el ministerio. Es porque necesito estar seguro de que el gato negro sigue cumpliendo su función. ¿Qué función? Ahuyentar a los curiosos antes de que vayan demasiado lejos. Cada investigador que viene aquí pasa por las mismas etapas. Primero encuentra los manuscritos sobre el gato negro, luego lo ve en persona, después descubre la cámara subterránea. Y normalmente, llegados a ese punto, el gato negro los asusta lo suficiente como para que se vayan. Pero algunos no se van. La expresión de don Miguel se ensombreció. Algunos son demasiado testarudos, demasiado curiosos, demasiado ambiciosos académicamente. Esos no vuelven a casa. ¿Qué les pasa? Se obsesionan. Quieren llegar al fondo del misterio, sin importar las consecuencias. Exploran más profundo de lo que deberían. Y entonces, don Miguel guardó silencio. ¿Entonces qué? Entonces se convierten en parte del monasterio. Como Frater Thomas, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Frater Thomas está aquí? ¿Aún? En cierto sentido, los que van demasiado lejos se quedan para siempre. Se convierten en guardianes adicionales, ayudando al gato negro a proteger lo que debe ser protegido. Eso es imposible. Frater Thomas desapareció hace más de 500 años. Don Miguel me miró con una expresión entre compasiva y resignada. Señorita Herrera, después de todo lo que ha visto, ¿realmente cree que algo es imposible en este lugar? Tenía razón. Las fotografías que había tomado demostraban que las leyes normales de la realidad no se aplicaban completamente en el monasterio de San Damián. ¿Cuántos investigadores han desaparecido en los últimos 50 años? 5. Siempre son los más brillantes, los más determinados. Como usted. Don Miguel se levantó de la mesa. Por eso le pido que considere irse. Hoy, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si no me voy? Entonces espero que al menos sea lo suficientemente fuerte como para resistir la tentación de bajar al segundo nivel subterráneo. Porque una vez que llegue ahí, no hay vuelta atrás. Esa tarde, mientras organizaba mis notas en la biblioteca, encontré algo que don Miguel había dejado en mi mesa de trabajo. Una carpeta llena de artículos de periódicos y reportes policiales de los últimos años. Todos documentaban la desaparición misteriosa de académicos e investigadores en la zona de Soria.
Las fechas coincidían exactamente con los periodos en que, según mis registros, habían asignado el proyecto de catalogación del monasterio a diferentes personas. Dr. Carlos Mendizábal, especialista en manuscritos medievales, desaparecido en marzo de 2018. Su coche fue encontrado en el aparcamiento del monasterio, pero él nunca apareció. Doctora Elena Vázquez, historiadora de arte religioso, desaparecida en julio de 2019. Las cámaras de seguridad del pueblo más cercano la mostraron dirigiéndose hacia el monasterio, pero nunca registraron su salida. Profesor Antonio Ruiz, experto en latín medieval, desaparecido en octubre de 2020. Su familia recibió una llamada suya el día de su desaparición, diciendo que había hecho un descubrimiento extraordinario que cambiaría la comprensión de la historia medieval. Nunca se volvió a saber de él, y así sucesivamente. 5 casos en total, todos con el mismo patrón. Investigadores brillantes y experimentados que llegaban al monasterio llenos de entusiasmo académico y simplemente desaparecían. En el último reporte, encontré una nota manuscrita de Don Miguel. Todos encontraron la segunda cámara. Todos bajaron a pesar de las advertencias. Ninguno volvió a subir. Esa noche, mientras cenaba sola en el refectorio, Don Miguel había desaparecido después de entregarme la carpeta. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No me iría del monasterio. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir qué había en ese segundo nivel subterráneo, sin importar las consecuencias. Mi oportunidad llegó 2 noches después, cuando Don Miguel tuvo que ausentarse del monasterio para atender asuntos personales en el pueblo. Me quedé completamente sola en el edificio, sin nadie que pudiera detenerme. A la medianoche, equipada con linternas potentes, cuerdas, herramientas improvisadas y una determinación temeraria, regresé a la cámara subterránea. El gato negro me estaba esperando, como sabía que estaría. «No lo hagas», me dijo telepáticamente antes de que yo dijera una palabra. «Es tu última oportunidad de alejarte de esto. Necesito saber la verdad», respondí en voz alta. «Soy historiadora, es lo que hago». Los otros también dijeron eso. «Y mira dónde están ahora». «¿Dónde están? Enséñamelos». El gato negro guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, con lo que interpreté como tristeza infinita, se apartó del camino. «Entonces que Dios se apiade de tu alma», susurró en mi mente. Moví las losas del suelo con más facilidad de la que esperaba, como si algo las hubiera aflojado desde dentro. La abertura revelada era similar a la entrada de la primera cámara, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Pero estos escalones eran diferentes, más antiguos, más toscos, y tallados en una piedra que no coincidía con el resto de la construcción del monasterio. Era como si estuviera descendiendo hacia los cimientos mismos de la historia, hacia épocas anteriores a la cristiandad, anteriores a Roma, anteriores a la civilización conocida. Después de 40 escalones, los conté obsesivamente para mantener mi cordura, llegué a lo que claramente era una cripta antigua, pero no una cripta cristiana. Los símbolos tallados en las paredes eran completamente diferentes a cualquier cosa que hubiera visto en mis estudios medievales. Eran símbolos que predataban cualquier religión que conociera, diseños geométricos complejos, que parecían moverse y cambiar bajo la luz de mi linterna. Y entre estos símbolos, grabadas con obvio cuidado y reverencia, había figuras que representaban criaturas que no podían existir en el mundo natural, seres con demasiados ojos, extremidades que se bifurcaban en ángulos imposibles, formas que sugerían inteligencia, pero que no tenían nada de humano, y en el centro de todas estas representaciones, una figura que aparecía repetidamente, algo que parecía ser mitad gato, mitad sombra, con ojos que brillaban incluso en las representaciones de piedra. La cripta era mucho más grande que la cámara superior. Tenía varios nichos tallados en las paredes, y en cada uno de ellos había restos óseos dispuestos de manera ritual, pero no eran huesos humanos, eran esqueletos de gatos, docenas de ellos, todos preservados con el mismo tinte verdoso que había visto en el altar superior. En el centro de la cripta había una estructura que me quitó el aliento, un pozo circular tallado directamente en la roca viva, rodeado por un anillo de piedras megalíticas que obviamente predataban toda la construcción superior.
Las piedras estaban cubiertas de símbolos tan antiguos y erosionados que eran prácticamente ilegibles. Pero lo que más me impactó fue lo que estaba suspendido sobre el pozo. Colgando de cadenas de un metal negro que no pude identificar, había una serie de objetos que parecían ser reliquias de algún culto prehistórico. Amuletos tallados en hueso, cristales que pulsaban con una luz interna débil, y en el centro, suspendido directamente sobre la abertura del pozo, un medallón de oro que representaba un gato negro con ojos de esmeralda. Conforme me acercaba al pozo para examinarlo más de cerca, comencé a escuchar sonidos. No venían de la cripta, sino de abajo, desde las profundidades del pozo. Eran susurros, apenas audibles, en un idioma que no reconocía pero que de alguna manera resonaba en mi mente con una familiaridad inquietante. Los susurros se intensificaron cuando me asomé al borde del pozo. La abertura descendía más allá del alcance de mi linterna, perdiéndose en una oscuridad absoluta, pero podía sentir algo ahí abajo, algo grande, algo que se movía lentamente, como si estuviera despertando después de un sueño milenario. Fue entonces cuando los vi. En los nichos de las paredes, entre los esqueletos de gatos antiguos, había figuras humanas, o lo que habían sido figuras humanas. Estaban de pie, inmóviles, vestidas con los restos de ropas que abarcaban siglos de moda, hábitos monásticos medievales, trajes académicos del siglo XIX, ropa contemporánea, y todos me miraban con ojos que brillaban con la misma luz verde que los ojos del gato negro. «Bienvenida, hermana», dijeron al unísono, sus voces creando un eco ensordecedor en la cripta. «Has llegado finalmente a casa». Reconocí algunas de las caras de las fotografías que había visto en los reportes policiales. El doctor Mendizábal estaba allí, con su barba perfectamente conservada, pero con esos ojos verdes terribles. La doctora Vázquez sonreía con una expresión que nunca podría haber mostrado en vida. Y al fondo, vestido con un hábito franciscano perfectamente preservado a pesar de los 5 siglos transcurridos, estaba Frater Thomas. «¿Comprendes ahora?», me preguntó con una voz que sonaba exactamente como la había imaginado al leer sus cartas. «¿Comprendes por qué el gato negro trata de proteger este lugar? ¿Qué sois?», logré susurrar. «Somos los guardianes», respondió la doctora Vázquez. «Los que fueron demasiado lejos en sus investigaciones, demasiado curiosos por su propio bien. Ahora servimos como centinelas, asegurándonos de que aquel que aguarda en las profundidades permanezca dormido. Pero también somos las sirenas», añadió el doctor Mendizábal con una sonrisa terrible. «Llamamos a otros como nosotros, académicos brillantes que no pueden resistir la tentación del conocimiento prohibido. ¿Y ahora me convertiré en una de vosotros?». Frater Thomas se acercó lentamente. «Eso depende de ti, hermana. Puedes unirte a nosotros voluntariamente, aceptar tu papel como guardiana de este lugar sagrado, o puedes intentar resistir, y el proceso será menos agradable». Los susurros desde el pozo se intensificaron, y sentí una presión mental que amenazaba con aplastar mi cordura. Era como si algo inmensamente antiguo y poderoso estuviera tratando de abrirse paso hacia mi mente, ofreciéndome conocimientos que ningún humano había poseído jamás. Pero justo cuando estaba a punto de sucumbir a esa presión irresistible, escuché un maullido ensordecedor que resonó por toda la cripta. El gato negro había bajado tras de mí. El gato negro que entró en la cripta era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Era más grande, más imponente, y su presencia llenaba el espacio con una autoridad que hizo retroceder a las figuras espectrales de los investigadores perdidos. «Aún no», rugió telepáticamente, y su voz mental tenía una fuerza que hizo temblar las piedras ancestrales. «Aún no es su momento». Las figuras de los antiguos investigadores se inclinaron respetuosamente ante el gato negro. Era obvio que, incluso en su estado actual, todavía reconocían su autoridad suprema como guardián principal. «Maestro», dijo Frater Thomas con deferencia, «ella ha llegado demasiado lejos. Ha visto demasiado. No puede regresar al mundo superior sin convertirse en un peligro». «Eso lo decidiré yo», respondió el gato negro. Sus ojos verdes se clavaron en los míos con una intensidad que parecía leer directamente en mi alma. «Sofía Herrera, ahora conoces la verdad sobre este lugar. Conoces lo que yace en las profundidades, esperando. Conoces el propósito de los guardianes. La pregunta es,
¿Qué harás con este conocimiento? Los susurros desde el pozo se intensificaron, y por un momento pude sentir la presencia de lo que estaba ahí abajo. Era algo tan antiguo y ajeno, que mi mente humana apenas podía procesarlo. Una inteligencia que había existido desde antes de que la humanidad desarrollara el lenguaje, desde antes de que emergiera de las cavernas, desde antes de que supiera que no estaba sola en el universo. ¿Qué es eso?, susurré, señalando hacia el pozo. Los antiguos habitantes de esta tierra tenían muchos nombres para ello, explicó el gato negro. El primer soñador, el señor de los ángulos imposibles, aquel que existe entre los espacios. Los romanos lo llamaron Obscurus Deus. Los monjes cristianos simplemente lo llamaron el adversario. ¿Pero qué es? Frater Thomas se acercó, sus ojos espectrales brillando con un conocimiento terrible. Es uno de los antiguos, hermana, los que gobernaron la tierra antes de que la humanidad fuera siquiera un concepto. Cuando despertó por primera vez, hace milenios, su mera presencia en este plano de existencia causó que las tribus locales enloquecieran y se destruyeran entre sí. Los primeros druidas de esta región lograron mantenerlo en un estado de sueño profundo mediante rituales que requerían sacrificios constantes, continuó la doctora Vázquez. Cuando los romanos llegaron y interrumpieron estos rituales, la criatura comenzó a despertar de nuevo. Las legiones reportaron encuentros con demonios sombríos y bestias que no podían ser heridas por armas mortales, pero los romanos eran prácticos, añadió el doctor Mendizábal. Consultaron con los druidas sobrevivientes y establecieron un nuevo tipo de ritual de contención. En lugar de sacrificios humanos regulares, utilizaron intermediarios. ¿Intermediarios? El gato negro se acercó más a mí. Gatos negros criados específicamente para este propósito, imbuidos con parte de la esencia del antiguo para servir como vínculos vivientes. Mientras un gato negro guardián permanezca en este lugar, el antiguo permanecerá dormido. ¿Y tú eres? Soy el último descendiente de esa línea ancestral. He servido como guardián durante más de 500 años, manteniendo el equilibrio, asegurándome de que el ritual de contención no se rompa. La revelación me golpeó como un rayo. Por eso tratas de ahuyentar a los investigadores. No es para protegerlos a ellos, es para proteger el mundo de lo que podrían despertar accidentalmente. Exactamente. Cada investigador que viene aquí hace las mismas preguntas, sigue las mismas pistas, llega a las mismas conclusiones, y algunos de ellos, los más brillantes y determinados, intentan liberar lo que creen que es una entidad mágica malentendida. Frater Thomas rió amargamente. Yo fui uno de esos necios. Creí que podía redimir al antiguo, convertirlo al cristianismo mediante la fe y la oración. Bajé a este pozo con un crucifijo y agua bendita, convencido de que podía exorcizar lo que los paganos ignorantes habían temido. ¿Y qué pasó? El antiguo se despertó parcialmente. Durante 3 días, la realidad misma se distorsionó en un radio de varios kilómetros alrededor del monasterio. Los campesinos locales reportaron ver el cielo sangrando, los animales hablando en lenguas extrañas, y las sombras moviéndose independientemente de los objetos que las proyectaban. El gato negro tuvo que sacrificar parte de su propia esencia para volver a dormir al antiguo, continuó la doctora Vázquez, pero el proceso lo dejó debilitado. Ya no podía proteger el lugar solo. Por eso necesitábamos ayuda, dijo el doctor Mendizábal. Algunos de nosotros nos ofrecimos voluntariamente para quedarnos, para convertirnos en guardianes adicionales. Otros requirieron persuasión. El gato negro me miró con esos ojos verdes intensos. Ahora entiendes la elección que tienes ante ti, Sofía Herrera. Puedes unirte a nosotros, convertirte en una guardiana de este lugar, ayudar a mantener dormido a algo que podría destruir la civilización humana si despertara completamente. O puedes intentar irte, sabiendo lo que sabes, llevando este conocimiento al mundo exterior. Pero debo advertirte, el antiguo ya ha percibido tu presencia aquí. Has estado en contacto directo con su influencia. Si te vas, parte de esa influencia irá contigo. ¿Qué significa eso? Los susurros desde el pozo se intensificaron, y por un momento escuché claramente una voz que hablaba en mi propio idioma, con mi propia voz. Significa que serás mía de cualquier manera, pequeña académica. Si te quedas aquí, servirás como guardiana. Si te vas,
Servirás como mi heraldo en el mundo exterior, preparando el camino para mi despertar final. La voz del antiguo era seductora, llena de promesas de conocimiento infinito y poder incomprensible. Podía sentir su influencia filtrándose en mi mente, ofreciéndome visiones de secretos universales que ningún humano había conocido jamás, pero también podía ver las caras de los guardianes espectrales, recordando lo que habían sido antes de llegar aquí: académicos brillantes, investigadores dedicados, personas con familias y sueños que habían sido reducidas a centinelas eternos de un horror ancestral. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. El gato negro miró hacia el pozo, donde los susurros se estaban intensificando. Hasta el amanecer. Después de eso, la elección ya no será tuya. Subí de la cripta en un estado de shock que rayaba en la disociación completa. La realidad tal como la había conocido toda mi vida se había desmoronado en el transcurso de unas pocas horas. Ya no se trataba de fantasmas o apariciones sobrenaturales. Se trataba de algo mucho más fundamental y aterrador: la existencia de fuerzas que precedían y trascendían completamente la experiencia humana. En mi habitación, intenté racionalizar lo que había visto. Quizás había sufrido algún tipo de crisis nerviosa. Quizás la privación de sueño y el aislamiento me habían hecho susceptible a alucinaciones complejas. Quizás todo lo que creía haber experimentado era producto de una mente académica demasiado imaginativa, trabajando con material histórico perturbador. Pero las fotografías que había tomado estaban ahí, físicas y reales. Las marcas de arañazos en mis brazos eran reales. Y sobre todo, la sensación de una presencia antigua y malévola observándome desde las profundidades del monasterio era demasiado intensa para ser imaginaria. Cerca de las 2 de la mañana, comencé a escuchar sonidos en el corredor exterior. No eran los pasos silenciosos que había escuchado antes. Esto era diferente. El sonido de múltiples entidades moviéndose simultáneamente, como si todo el monasterio hubiera cobrado vida. Me asomé cautelosamente por la ventana de mi habitación y vi algo que me hizo retroceder inmediatamente. Las figuras espectrales de los investigadores perdidos estaban caminando por el claustro principal, pero ya no eran las apariciones relativamente normales que había visto en la cripta. Ahora se movían de manera extraña, sus formas cambiando y distorsionándose bajo la luz de la luna, y todos se dirigían hacia mi ala del monasterio. Cerré la puerta con llave y empujé el escritorio contra ella, pero sabía que eso no detendría a entidades que podían existir en un estado entre la vida y la muerte. Los sonidos en el corredor se intensificaron, susurros en múltiples idiomas, el roce de pies descalzos sobre la piedra, y algo que sonaba como respiración laboriosa, amplificada por la acústica gótica del edificio. Entonces comenzaron a hablarme. «Sofía», susurró la voz de Frater Thomas desde el otro lado de la puerta. «No hay escape. Lo sabes. Has visto demasiado para volver a tu vida anterior. Únete a nosotros voluntariamente», añadió la voz de la doctora Vázquez. «El proceso es mucho menos traumático si no resistirse. Piensa en el conocimiento que ganarás», murmuró el doctor Mendizábal. «Secretos que ningún académico vivo ha poseído jamás. Comprensión de la verdadera historia del mundo, de las fuerzas que realmente han dado forma a la civilización humana». Pero había algo más en sus voces. Bajo la persuasión seductora, podía detectar desesperación, como si ellos mismos fueran prisioneros de lo que estaban tratando de convencerme de aceptar. Los sonidos se acercaron más a mi puerta. Podía escuchar el roce de múltiples manos tocando la madera, explorando, buscando una manera de entrar. Entonces, la manija comenzó a moverse lentamente. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura comenzó a girar por sí sola. Corrí hacia la ventana, pero estaba en el segundo piso y la caída era demasiado alta. Además, cuando miré hacia abajo, vi más figuras espectrales esperándome en el patio. Estaba completamente rodeada. La puerta se abrió con un crujido lento y deliberado. Las figuras de los investigadores perdidos entraron a mi habitación, pero ahora podía verlas claramente bajo la luz de mi lámpara. Ya no conservaban completamente sus apariencias humanas. Sus formas se distorsionaban y cambiaban constantemente, como si estuvieran siendo observadas a través de agua en movimiento. Sus ojos brillaban con esa luz verde terrible, y cuando hablaban, sus voces se superponían creando una cacofonía inquietante. «Es hora, hermana»,
dijeron al unísono. El antiguo se impacienta. Has estado en contacto con su influencia demasiado tiempo. La transformación ya ha comenzado. Puedes sentirla. Tenían razón. Podía sentir algo cambiando en mi mente, en mi percepción. Los colores parecían más intensos. Podía escuchar sonidos que estaban más allá del rango normal de audición humana, y había pensamientos en mi cabeza que no eran míos. Pero justo cuando las figuras espectrales se acercaban para tocarme, algo negro se interpuso entre nosotros. El gato negro había aparecido en mi habitación, y una vez más, su presencia era imponente y autoritaria. Las figuras espectrales retrocedieron inmediatamente. Aún no, rugió telepáticamente. Le prometí hasta el amanecer. Maestro, protestó Frater Thomas. La influencia del antiguo ya está tomando control. Podemos verlo en sus ojos. Era cierto. Cuando me miré en el pequeño espejo de mi habitación, mis propios ojos habían comenzado a mostrar un tinte verdoso débil. Entonces será mejor que tome su decisión rápidamente, dijo el gato negro, mirándome fijamente, porque una vez que la transformación esté completa, ya no tendrá libre albedrío para elegir. Las figuras espectrales se retiraron, pero no se fueron completamente. Podía sentir su presencia en el corredor, esperando. ¿Qué me está pasando exactamente?, pregunté al gato negro. La exposición prolongada a la influencia del antiguo cambia a los humanos a nivel fundamental, primero mental, luego físicamente. Eventualmente, te convertirás en algo que ya no es completamente humano, pero tampoco completamente perteneciente al reino del antiguo. ¿Como vosotros? Exactamente. Serás lo suficientemente humana para entender el mundo mortal, pero lo suficientemente alterada como para servir efectivamente como guardiana de lo inmemorial. ¿Y si elijo irme? Entonces la transformación continuará de todas maneras, pero sin la estructura de contención de este lugar. Te convertirás en un agente del antiguo, en el mundo exterior, inconscientemente preparando el camino para su despertar final. Las opciones eran igualmente terribles: convertirme en una prisionera eterna de este lugar, o convertirme en una heraldo inconsciente de algo que podría destruir la civilización humana. Hay una tercera opción, dijo el gato negro, leyendo mis pensamientos, pero es la más peligrosa de todas. ¿Cuál? Puedes intentar completar el ritual que Frater Thomas comenzó hace 500 años, el ritual de banimiento definitivo. Frater Thomas había intentado un exorcismo cristiano, pero había fracasado porque había malentendido la naturaleza de lo que estaba enfrentando. El antiguo no era un demonio en el sentido cristiano, era algo que precedía a todas las religiones humanas. ¿Pero existe realmente un ritual de banimiento? Sí, los druidas originales tenían conocimiento de él, pero nunca lo usaron porque el precio era demasiado alto. Requiere que alguien se sacrifique voluntariamente para sellar la abertura entre los mundos desde el lado del antiguo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que alguien debe descender conscientemente al pozo, permitir que el antiguo los consuma completamente y usar sus últimos momentos de humanidad para cerrar la abertura desde dentro. Era una propuesta de suicidio, básicamente, pero también era la única manera de asegurar que el antiguo nunca pudiera despertar completamente. ¿Y funcionaría? Según los textos druídicos, sí, pero nadie lo ha intentado jamás, porque requiere un nivel de autosacrificio que está más allá de lo que la mayoría de los humanos pueden contemplar. Los susurros desde las profundidades del monasterio se intensificaron, y podía sentir la presencia del antiguo, sondeando mi mente más agresivamente. Quedaban pocas horas hasta el amanecer, y después de eso, ya no tendría control sobre mi propio destino. ¿Dónde están las instrucciones para el ritual de banimiento?, pregunté. El gato negro me miró con algo que podría haber sido respeto. En la cripta inferior, talladas en las piedras megalíticas que rodean el pozo. Pero Sofía, una vez que comiences el ritual, no hay vuelta atrás. Y el proceso de descender al pozo mientras el antiguo está parcialmente despierto será indescriptiblemente horrible. Peor que convertirme en su heraldo inconsciente en el mundo exterior. Eso tendrás que decidirlo tú. Las figuras espectrales en el corredor comenzaron a susurrar más urgentemente. Podía sentir su impaciencia, su desesperación por completar mi transformación antes de que fuera demasiado tarde. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla pronto.
Una parte irracional de mi mente se aferró a la posibilidad de que todavía pudiera escapar de esta pesadilla. Quizás si lograba llegar a mi coche, si podía salir del monasterio antes del amanecer, podría encontrar ayuda en el mundo exterior. Quizás las autoridades, la iglesia, alguien podría hacer algo para detener lo que estaba sucediendo. Intentar huir sería inútil, dijo el gato negro, leyendo mis pensamientos. Otros lo han intentado. El antiguo ya ha establecido una conexión contigo. No puedes alejarte más allá de un radio específico sin que esa conexión te arrastre de vuelta. Pero tenía que intentarlo. No podía simplemente aceptar que mi vida tal como la conocía había terminado sin al menos luchar por mi libertad. Esperé hasta que las figuras espectrales se alejaron de mi puerta, probablemente para reportar al antiguo sobre mi estado de transformación. Entonces, moviéndome tan silenciosamente como pude, salí de mi habitación y me dirigí hacia la salida del monasterio. El gato negro me siguió, pero no intentó detenerme. Su presencia era más resignada que prohibitiva, como si supiera exactamente lo que iba a pasar, pero sintiera que necesitaba permitirme descubrirlo por mí misma. Logré llegar a mi coche sin encontrarme con ninguna de las entidades espectrales. Las llaves estaban donde las había dejado. El motor arrancó normalmente, y por un momento me permití esperar que tal vez, solo tal vez, podría escapar de esta pesadilla. Conduje por el sendero de grava que conducía fuera del monasterio, mis faros cortando la oscuridad previa al amanecer. En el espejo retrovisor, pude ver la silueta del monasterio alejándose, haciéndose más pequeña con cada kilómetro, pero entonces comencé a notar que algo estaba mal. Había estado conduciendo durante casi una hora, pero según mis cálculos, debería haber llegado ya a la carretera principal que conectaba con el pueblo más cercano. En su lugar, el sendero de grava continuaba serpenteando a través del mismo tipo de paisaje montañoso y boscoso que rodeaba el monasterio. Detuve el coche y consulté mi GPS, pero la pantalla mostraba solo estática. Mi teléfono móvil no tenía señal. Era como si hubiera entrado en una zona completamente aislada del mundo moderno. Continué conduciendo, pero pronto me di cuenta de algo aún más inquietante. Estaba pasando por los mismos lugares una y otra vez. El mismo grupo de árboles retorcidos, la misma curva pronunciada, la misma roca con forma extraña junto al camino. Era imposible. Había estado conduciendo en línea recta por el sendero, sin tomar ningún desvío, pero de alguna manera, el camino me estaba llevando en círculos. Después de 3 horas de conducción inútil, durante las cuales el combustible de mi coche se agotó de manera anormalmente rápida, el sendero finalmente me llevó de regreso al patio del monasterio. Don Miguel estaba allí esperándome, de pie junto a la entrada principal, como si nunca se hubiera ido del lugar. «Bienvenida de regreso, señorita Herrera», me dijo con una expresión que mezclaba compasión y inevitabilidad resignada. «¿Ahora comprende por qué los otros nunca lograron irse?» Salí del coche con las piernas temblorosas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo salir de aquí?» El antiguo ha establecido una zona de influencia alrededor de este lugar, una distorsión en la realidad local que atrapa a aquellos que han estado expuestos a su presencia. Es una de las razones por las que los druidas originales eligieron este sitio para contenerlo. ¿Tú también estás atrapado?» Don Miguel asintió tristemente. «Mi familia ha estado atrapada aquí durante generaciones. Somos los guardianes involuntarios, manteniendo el lugar funcional para los investigadores que vienen, asegurándonos de que el gato negro tenga la ayuda que necesita. ¿Pero por qué? ¿Cómo comenzó vuestra familia este servicio?» Mi tatarabuelo fue el último de los monjes en abandonar el monasterio en 1936, excepto que no lo abandonó realmente. Se quedó aquí, voluntariamente, después de que los otros se fueran. Había visto lo que sucedía cuando el lugar se quedaba completamente desatendido. El antiguo comenzaba a despertar más rápidamente. Don Miguel me guió de regreso hacia el edificio principal. El amanecer estaba comenzando a iluminar el horizonte, y podía sentir algo cambiando en la atmósfera del monasterio. Los susurros desde las profundidades se estaban intensificando, y la sensación de una presencia inmensa observándome se volvió casi abrumadora. «¿Qué pasa al amanecer?», pregunté. «Es cuando la influencia del antiguo es más fuerte. Durante la noche, el gato negro puede mantener cierto control sobre la situación, pero al amanecer,
Cuando la barrera entre los mundos es más delgada, el antiguo puede ejercer más poder directo. Como si hubiera estado esperando esa explicación, sentí una presión mental que amenazó con aplastar mi conciencia. Era la presencia del antiguo, mucho más intensa que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, presionando directamente contra mi mente. Ven a mí, pequeña académica. Escuché su voz resonando no solo en mi cabeza, sino aparentemente en el aire mismo alrededor de mí. Ya no puedes resistir. Tu transformación está casi completa. Únete a mis otros servidores. Las figuras espectrales de los investigadores perdidos comenzaron a emerger de las sombras del monasterio, moviéndose hacia mí con una determinación que no había visto antes. Sus formas eran ahora completamente inhumanas, distorsionadas por siglos de exposición a la influencia del antiguo. Pero entonces, el gato negro apareció entre nosotros, y esta vez su presencia era diferente. Parecía más sólido, más real, como si hubiera concentrado toda su esencia en un último esfuerzo para protegerme. «Tienes una última oportunidad, Sofía», me dijo telepáticamente. «Puedes intentar el ritual de banimiento, pero debe ser ahora, antes de que la transformación esté completa. Y si falla, entonces al menos habrás muerto como humana, en lugar de pasar la eternidad como servidora de algo que no debería servir». Las figuras espectrales se acercaron más, y pude ver en sus caras distorsionadas la desesperación de almas que habían perdido todo lo que las hacía humanas. «Ayúdanos», susurraron. «Únete a nosotros. No luches contra lo inevitable». Pero en sus voces también podía escuchar otra cosa, una súplica desesperada para que no cometiera el mismo error que ellos habían cometido. Miré al gato negro, a don Miguel, a las figuras espectrales, y finalmente hacia el monasterio donde algo ancestral y maligno esperaba en las profundidades. Había llegado el momento de tomar mi decisión final. Antes de decidir, le dije al gato negro, «Necesito que me digas toda la verdad. ¿Quién eres realmente? ¿Qué eres?» El gato negro me miró durante un largo momento, y por primera vez desde que lo había conocido, detecté algo parecido a vulnerabilidad en sus ojos verdes. «Mi verdadero nombre es imposible de pronunciar en idiomas humanos», comenzó telepáticamente, «pero los primeros druidas me llamaron Cernunnos Minor, el pequeño guardián. No soy originalmente de este mundo». Las figuras espectrales retrocedieron ligeramente cuando el gato negro comenzó a revelar su historia verdadera, como si incluso ellas no conocieran completamente sus orígenes. «Vengo de un plano de existencia que está adyacente al vuestro. Mi especie se especializa en contener a los antiguos, entidades que existen entre múltiples dimensiones y que representan una amenaza para civilizaciones jóvenes como la humana. ¿Eres una especie de policía cósmica? Algo así. Cuando el antiguo que está en este pozo llegó a vuestro mundo hace milenios, mi pueblo detectó su presencia, pero para cuando pudimos responder, ya había establecido una base de poder aquí. Enviaron a varios de nosotros para contenerlo». «¿Varios? ¿Había más como tú?» «Éramos 5 originalmente, cada uno asignado a un sitio diferente donde los antiguos habían establecido presencia en la tierra. Pero con el tiempo, mis hermanos fallaron en sus misiones. La revelación me impactó. ¿Qué les pasó? Algunos fueron corrompidos por la influencia de los antiguos que guardaban. Otros simplemente se agotaron después de milenios de servicio constante. Yo soy el último». Don Miguel se acercó, escuchando la conversación con una expresión de asombro. Aparentemente, ni siquiera él había conocido la verdadera naturaleza del gato negro. «Por eso has estado aquí durante 500 años», murmuré. «No eres un espíritu o una aparición. Eres un extraterrestre. Vuestros conceptos de extraterrestre son demasiado limitados», respondió el gato negro con algo que podría haber sido diversión. «Pero sí, no soy nativo de vuestro mundo o vuestra dimensión». «¿Y por qué tomas la forma de un gato negro?» Los gatos negros tienen significado simbólico en muchas culturas humanas. Son asociados con magia, misterio y la protección contra fuerzas malévolas. Adoptar esta forma me permite interactuar con humanos de una manera que es familiar, pero también lo suficientemente inquietante como para mantener cierta distancia. Las figuras espectrales comenzaron a mostrar signos de agitación. Frater Thomas se acercó, sus ojos espectrales brillando con mayor intensidad. «Maestro», dijo con urgencia,
El antiguo puede sentir que estás revelando secretos protegidos. Su agitación está aumentando peligrosamente. Como si hubiera estado esperando esa advertencia, sentí una oleada masiva de presión mental desde las profundidades del monasterio. El antiguo estaba respondiendo a las revelaciones del gato negro con furia. «Pequeño guardián», resonó la voz del antiguo en mi mente, más fuerte que nunca. «Has protegido secretos durante milenios, pero tu tiempo está terminando. Tu fuerza se desvanece. Pronto no podrás contenerme y mi despertar será inevitable». El gato negro se tambaleó ligeramente, como si la voz del antiguo hubiera sido un golpe físico. «Tiene razón», admitió telepáticamente. «Mis fuerzas se están agotando. 500 años de contención constante han drenado mi esencia vital. Incluso si logro mantenerlo dormido por algunas décadas más, eventualmente fallaré. ¿Y entonces qué pasará? Entonces el antiguo despertará completamente. Romperá las barreras entre las dimensiones. Vuestro mundo se convertirá en parte del suyo, y la humanidad, tal como la conocéis, dejará de existir». La magnitud de lo que estaba en juego me golpeó como una avalancha. No se trataba solo de mi vida, o incluso de las vidas de los investigadores perdidos. Se trataba de la supervivencia de la especie humana. «Por eso el ritual de banimiento es tan importante», continuó el gato negro. «Es la única manera de sellar definitivamente la abertura entre los mundos. Pero requiere que alguien se sacrifique desde el lado del antiguo, usando los últimos momentos de su humanidad, para activar el sello desde dentro. Y una vez que el sello esté activado, el antiguo quedará atrapado permanentemente en su propia dimensión. No podrá influir en vuestro mundo nunca más. Y yo finalmente podré descansar». Miré al gato negro con una nueva comprensión. No era solo un guardián, era un prisionero tanto como el resto de nosotros, atado a este lugar por milenios de deber y sacrificio. «¿Cuánto tiempo llevas solo en esto?» «Desde que el último de mis hermanos cayó, hace 300 años. He estado manteniendo 5 sitios de contención por mí mismo, saltando entre ellos según las necesidades, pero ya no puedo más. Si este sitio falla, todos los demás fallarán también». La responsabilidad era abrumadora. No solo estaba decidiendo mi propio destino, estaba decidiendo el destino del mundo. Las figuras espectrales se acercaron nuevamente, pero esta vez su actitud era diferente. Ya no estaban tratando de convencerme de unirme a ellas. Estaban esperando mi decisión con una mezcla de esperanza y terror. «Si realizo el ritual de banimiento», pregunté, «¿qué les pasará a ellos?» «Serán liberados», respondió el gato negro. «Su transformación se revertirá y podrán pasar finalmente al siguiente plano de existencia». Frater Thomas se acercó más, y por primera vez pude ver lágrimas espectrales en sus ojos brillantes. «Hermana», susurró, «hemos estado atrapados aquí durante siglos, sirviendo a algo que despreciamos, incapaces de vivir pero incapaces de morir. Si hay alguna posibilidad de liberación». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. El amanecer estaba llegando, y podía sentir que mi tiempo se agotaba. La transformación que había comenzado en mi mente se estaba acelerando, y pronto ya no tendría la humanidad suficiente para realizar el ritual. «¿Dónde están exactamente las instrucciones para el ritual?», pregunté. «En las piedras megalíticas que rodean el pozo», respondió el gato negro. «Están escritas en un idioma prehumano, pero una vez que comiences a descender, la influencia del antiguo te permitirá comprenderlas. Y una vez que active el sello, morirás instantáneamente, pero tu sacrificio salvará no solo a este mundo, sino a todos los mundos que el antiguo podría haber conquistado eventualmente». Era una propuesta terrible, cambiar mi vida por la supervivencia de la civilización humana. Pero mirando las caras desesperadas de las figuras espectrales, pensando en los billones de personas que ni siquiera sabían que estaban en peligro, sabía que realmente no había elección. «Está bien», dije finalmente, «lo haré». El gato negro me miró con algo que interpreté como profundo respeto y gratitud infinita. «Entonces que los dioses de todos los mundos te bendigan, Sofía Herrera. Tu nombre será recordado por mi pueblo como una de las mayores heroínas de cualquier especie». Las figuras espectrales se inclinaron profundamente ante mí, un gesto de respeto que no esperaba. «Vamos», dije, dirigiéndome hacia la entrada del monasterio. «Terminemos con esto antes de que pierda el valor». Antes de descender a la cripta para realizar el ritual de banimiento,
Quise hacer una última búsqueda en la biblioteca. Si iba a sacrificar mi vida, quería estar completamente segura de que entendía exactamente lo que estaba haciendo. El gato negro me acompañó mientras buscaba en los manuscritos más antiguos, aquellos que databan de los primeros años del monasterio. Finalmente, en un armario que no había explorado antes, encontré lo que estaba buscando. Un códice encuadernado en cuero negro con símbolos grabados que coincidían con los que había visto en la cripta. Codex Abyssi, murmuré, leyendo el título en latín. El Código del Abismo. Ese manuscrito fue escrito por el primer abad del monasterio, me explicó el gato negro. Él fue uno de los pocos humanos que logró comunicarse directamente conmigo cuando llegué aquí por primera vez. Juntos desarrollamos los rituales de contención que han mantenido al antiguo dormido durante siglos. Abrí el códice con manos temblorosas. El texto estaba escrito en un latín arcaico, pero mezclado con símbolos y palabras en el idioma prehumano que había visto en las piedras megalíticas. Conforme leía, sentí que mi mente se expandía para abarcar conceptos que normalmente estarían más allá de la comprensión humana. El códice explicaba en detalle la naturaleza de los antiguos, su origen en dimensiones que existían paralelas a la nuestra, y los métodos que habían usado para establecer puntos de anclaje en nuestro mundo. Pero lo más importante era la sección final, que describía el ritual de banimiento definitivo, Ritualis Ultimae Clausurae. Leí en voz alta, el ritual del cierre final. El proceso era exactamente como el gato negro me había explicado, pero el códice proporcionaba detalles adicionales que eran tanto fascinantes como aterradores. El ritual requería que el sacrificado descendiera al pozo central mientras recitaba una secuencia específica de invocaciones en el idioma prehumano. Estas invocaciones activarían los sellos tallados en las piedras megalíticas, pero solo si eran pronunciadas por alguien que estuviera en contacto directo con la esencia del antiguo. Por eso solo puede funcionar si alguien se sacrifica, murmuré, entendiendo finalmente. Las invocaciones requieren estar parcialmente transformado por la influencia del antiguo, pero también requieren retener suficiente humanidad para elegir conscientemente activar los sellos. Exactamente, confirmó el gato negro. Es una paradoja que hace el ritual extremadamente difícil de realizar. La persona debe estar lo suficientemente transformada como para poder comunicarse con fuerzas dimensionales, pero no tan transformada como para haber perdido el libre albedrío humano. Continué leyendo y encontré una sección que me hizo pausar. Aquí dice que una vez activado, el ritual no solo sellará este sitio, sino que también fortalecerá los sellos en todos los otros sitios de contención alrededor del mundo. Sí, los sitios están conectados a través de líneas de energía dimensional. Un sello exitoso aquí reverberará a través de toda la red, reforzando las prisiones de todos los otros antiguos. Era una responsabilidad aún mayor de la que había imaginado. Mi sacrificio no solo salvaría el mundo del antiguo que estaba aquí, potencialmente protegería a la humanidad de múltiples amenazas dimensionales. Pero entonces encontré algo en el códice que me hizo reconsiderar todo. Espera, dije, releyendo una sección específica. Aquí dice algo sobre una alternativa al sacrificio directo. El gato negro se acercó más, sus ojos verdes intensificándose. ¿Qué dice? Habla de algo llamado transference consensualis, transferencia consensual. Si alguien con suficiente conocimiento de los rituales de contención está dispuesto a tomar el lugar del guardián actual, el guardián original puede realizar el ritual de banimiento sin requerir un sacrificio humano. El gato negro guardó silencio durante un largo momento. Esa sección del códice, nunca la había visto antes, admitió finalmente. Está aquí, claramente escrita. ¿Es posible que el primer abad lo escribiera sin decírtelo? Es posible. Los humanos a veces ocultan información incluso de aquellos en quienes confían, especialmente si creen que esa información podría ser usada para autosacrificio innecesario. Estudié la sección más cuidadosamente. La transferencia consensual requería que un humano aceptara voluntariamente convertirse en el nuevo guardián del sitio, tomando toda la responsabilidad de contener al antiguo. A cambio, el guardián original sería liberado para realizar el ritual de banimiento, usando su propia esencia en lugar de requerir un sacrificio humano. ¿Pero qué le pasaría a la persona que acepta convertirse en el nuevo guardián? Pregunté. Según esto,
Se transformarían gradualmente en algo similar a lo que soy yo, mantendrían su conciencia y personalidad humanas, pero ganarían las habilidades necesarias para contener fuerzas dimensionales, y vivirían para siempre, hasta que alguien más tome su lugar, o hasta que todos los antiguos sean banidos definitivamente. Era una alternativa al sacrificio, pero también era una forma de prisión eterna. Sin embargo, al menos ofrecía la posibilidad de supervivencia y la oportunidad de continuar protegiendo el mundo. ¿Cuánto tiempo tomaría la transformación? Según el códice, aproximadamente 1 año para la transformación completa. Durante ese tiempo, el nuevo guardián mantendría su forma humana, pero desarrollaría gradualmente las habilidades necesarias. Miré al gato negro, viendo en sus ojos verdes milenios de soledad y sacrificio. ¿Tú elegirías esa opción si estuviera disponible? Sin dudarlo, respondió inmediatamente. He estado solo en esta tarea durante demasiado tiempo. La perspectiva de tener un compañero, alguien que entienda el peso de esta responsabilidad, sería un regalo más allá de mis esperanzas. Los susurros desde las profundidades del monasterio se intensificaron, recordándome que el tiempo se agotaba. Podía sentir la presencia del antiguo, sondeando mi mente más agresivamente, tratando de acelerar mi transformación antes de que pudiera tomar una decisión final. Ahora tenía 3 opciones: realizar el ritual de banimiento tradicional, sacrificando mi vida para sellar al antiguo para siempre, aceptar la transferencia consensual, convirtiéndome en la nueva guardiana y permitiendo que el gato negro realizara el banimiento, no hacer nada y esperar que mi transformación se completara, convirtiéndome en otra sirvienta espectral del antiguo. La tercera opción estaba fuera de consideración, pero entre las primeras 2, ambas ofrecían la posibilidad de salvar el mundo, aunque con costos muy diferentes. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. El gato negro miró hacia las ventanas, donde la luz del amanecer se estaba intensificando. Minutos, tal vez. Una vez que el sol esté completamente arriba, tu transformación estará demasiado avanzada para que cualquier ritual funcione correctamente. Era hora de tomar mi decisión final. Capítulo 15. La decisión final. Acepto la transferencia consensual, dije, mi voz resonando con una determinación que no sabía que poseía. Me convertiré en la nueva guardiana. El gato negro me miró con una mezcla de alivio y preocupación profunda. ¿Estás completamente segura, Sofía? Una vez que comience el proceso, no podrás cambiar de opinión. Pasarás el resto de tu existencia protegiendo este lugar. Estoy segura. Prefiero una eternidad de propósito que una muerte sin sentido. Las figuras espectrales que nos rodeaban comenzaron a murmurar entre ellas con excitación. Frater Thomas se acercó, sus ojos brillando con una esperanza que no había visto antes. «Hermana», susurró, «si realmente puedes liberar al maestro para que realice el banimiento, serás recordada como la mayor heroína que ha conocido este lugar». El gato negro cerró los ojos por un momento, como si estuviera consultando con fuerzas más allá de mi comprensión. Cuando los abrió, había en ellos una resolución férrea. «Entonces comenzaremos ahora. El ritual de transferencia debe realizarse en la cripta superior, junto al altar de piedra negra. Una vez que esté completo, tendré la fuerza necesaria para descender al pozo principal y realizar el banimiento». Descendimos juntos a la primera cámara subterránea. Las figuras espectrales nos siguieron, formando un círculo silencioso alrededor del altar. Sus formas se veían más sólidas ahora, como si la proximidad del ritual les estuviera devolviendo parte de su humanidad perdida. El gato negro se colocó sobre el altar, su forma felina comenzando a brillar con una luz verdosa tenue. «Coloca tus manos sobre mí», me instruyó. «El proceso será intenso. Sentirás como mi esencia se transfiere gradualmente a ti, mientras que la tuya se expande para abarcar responsabilidades que van más allá de la comprensión humana normal». Coloqué mis manos sobre su pelaje negro. Era sorprendentemente cálido, casi ardiente, y podía sentir una energía antigua pulsando debajo de la superficie. «Ahora recita conmigo», dijo el gato negro, y comenzó a pronunciar palabras en el idioma prehumano que había visto en los manuscritos. Las palabras brotaron de mi boca sin esfuerzo consciente, como si las hubiera conocido toda mi vida. Conforme las pronunciaba, sentí una transformación comenzando en lo más profundo de mi ser.
No era la corrupción alienígena que había experimentado bajo la influencia del antiguo. Esto era diferente. Era una expansión, un crecimiento como si partes dormidas de mi mente estuvieran despertando por primera vez. Visiones aparecieron ante mis ojos. Otros mundos, otras dimensiones. La vasta red de sitios de contención que protegían la Tierra de amenazas inimaginables. Pude ver los otros antiguos en sus prisiones dimensionales, criando resentimiento a través de milenios de confinamiento. Y pude sentir la responsabilidad de mantenerlos contenidos, el peso de proteger no solo la humanidad, sino incontables civilizaciones a través del cosmos. El proceso duró lo que pareció horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando terminó, me sentía fundamentalmente cambiada. Seguía siendo humana, pero ahora era algo más también. Podía percibir las líneas de fuerza dimensional que corrían a través del monasterio, sentir la presencia del antiguo en las profundidades con una claridad terrible y comprender instintivamente los métodos necesarios para mantenerlo contenido. El gato negro, ahora liberado de su carga milenaria, parecía más sólido y vital que nunca. «Está hecho», murmuró, saltando del altar. «Ahora soy libre para realizar el banimiento final. Sofía, eres oficialmente la nueva guardiana de San Damián». Capítulo 16. El banimiento. El gato negro no perdió tiempo. Con una determinación que hablaba de milenios de preparación para este momento, se dirigió inmediatamente hacia la abertura que conducía a la cripta más profunda. «Una vez que comience el ritual de banimiento», me explicó mientras descendíamos, «el antiguo luchará con toda su fuerza para detenerme. Tu trabajo será mantener estables las líneas de contención dimensional, mientras yo activo los sellos megalíticos». En la cripta inferior, el ambiente había cambiado dramáticamente. Los susurros desde el pozo central se habían convertido en rugidos de furia, y las piedras megalíticas que rodeaban la abertura pulsaban con una luz malévola. El antiguo sabía lo que estaba a punto de suceder. «Pequeño guardián», resonó su voz a través de toda la cripta. «No permitiré este ultraje. He esperado demasiado tiempo para ser negado ahora». El gato negro se acercó al borde del pozo, su forma comenzando a brillar con una intensidad cegadora. «Has esperado en vano, antiguo. Tu tiempo en este plano de existencia ha terminado». Las figuras espectrales de los investigadores perdidos se posicionaron alrededor del perímetro de la cripta, formando una barrera protectora. Frater Thomas se acercó a mí. «Hermana», me dijo urgentemente, «puedes sentir las líneas de fuerza, ¿verdad? Cuando el maestro comience su descenso, el antiguo tratará de corromper esas líneas para evitar que los sellos se activen. Debes mantenerlas puras, sin importar lo que veas o escuches». Asentí, concentrándome en las corrientes de energía dimensional que ahora podía percibir claramente. Eran como ríos de luz invisible que conectaban cada piedra megalítica, formando una red compleja de contención alrededor del pozo central. El gato negro comenzó a descender. No usó escaleras o cuerdas. Simplemente se deslizó hacia la oscuridad del pozo como si estuviera caminando sobre aire sólido. Conforme descendía, comenzó a entonar el ritual de banimiento en el idioma prehumano, su voz resonando extrañamente en el espacio confinado. La respuesta del antiguo fue inmediata y aterradora. Tentáculos de oscuridad pura emergieron del pozo, tratando de envolver al gato negro y arrastrarlo hacia las profundidades. Formas pesadillescas se materializaron en el aire, criaturas que desafiaban toda descripción, atacando con garras que podían cortar la realidad misma. Pero el gato negro continuó su descenso imperturbable, su voz manteniéndose firme en las invocaciones del banimiento. Entonces el antiguo dirigió su ataque hacia mí. «Nueva guardiana», rugió directamente en mi mente. «Detén este ritual, y te ofreceré poder más allá de tus sueños más salvajes. Podrás remodelar la realidad según tu voluntad». Visiones aparecieron ante mis ojos, yo misma como una diosa, comandando fuerzas cósmicas, restaurando a los muertos, controlando el tiempo mismo. Todo lo que tenía que hacer era corromper una sola línea de fuerza dimensional, permitir que el ritual fallara. Pero las visiones no pudieron superar mi determinación. Había visto lo que el antiguo hacía a aquellos que servían. Los reducía a sombras espectrales de su antigua humanidad.
Sus promesas eran mentiras diseñadas para crear desesperación. No, dije en voz alta, reforzando mi control sobre las líneas de energía. Tu tiempo ha terminado. El ataque mental se intensificó. El antiguo comenzó a mostrarme visiones de mis seres queridos sufriendo, de la humanidad siendo torturada por mi culpa, de mundos enteros ardiendo porque había fallado en mi deber, pero ninguna de estas ilusiones pudo quebrar mi resolución. El gato negro había descendido ahora más allá de lo que mi vista podía alcanzar, pero su voz continuaba llegando desde las profundidades, las palabras del banimiento volviéndose más complejas y poderosas con cada estrofa. Entonces, desde lo más profundo del pozo, escuché algo que me hizo temblar. El rugido de furia y terror del antiguo conforme se daba cuenta de que el ritual realmente funcionaría. No, milenios de espera. No puede terminar así. Las piedras megalíticas comenzaron a brillar con una luz blanca cegadora. Los sellos antiguos se estaban activando, cortando las conexiones del antiguo con nuestro plano dimensional. Capítulo 17. El sellado final. La luz que emanaba de las piedras megalíticas se intensificó hasta volverse casi insoportable. Cada símbolo tallado en la piedra antigua ardía con una brillantez que parecía quemar directamente en la retina, pero no pude apartar la mirada. Era como observar el nacimiento de una estrella en miniatura. El rugido del antiguo se convirtió en algo más terrible aún. Silencio absoluto. ¿Ha funcionado?, susurré, mi voz sonando extrañamente débil después de la cacofonía sobrenatural que habíamos experimentado. Frater Thomas se acercó al borde del pozo, sus ojos espectrales brillando con una mezcla de esperanza y temor. El maestro ya no está cantando, murmuró. O ha completado el ritual, o ha fallado. Las figuras espectrales alrededor de la cripta comenzaron a mostrar cambios visibles. Sus formas distorsionadas empezaban a solidificarse, recuperando gradualmente las apariencias humanas que habían perdido. La doctora Vázquez fue la primera en hablar con una voz que sonaba genuinamente humana, por primera vez en décadas. «Puedo sentirlo», dijo con asombro. «La influencia del antiguo se está desvaneciendo». Entonces, escuché una voz familiar desde las profundidades del pozo, pero era diferente ahora. Ya no era la comunicación telepática del gato negro, era algo más profundo, más resonante. «Está hecho», resonó la voz desde abajo. «El antiguo ha sido sellado permanentemente en su propia dimensión. Los portales están cerrados. La amenaza ha terminado». Pero había algo más en la voz, una nota de finalidad que me hizo comprender la verdad. «El gato negro», susurré. «¿Qué le ha pasado?» «Se sacrificó para completar el sellado», respondió Frater Thomas con reverencia infinita. «Usó su propia esencia para fortalecer los sellos finales. Ha pasado al siguiente plano de existencia». Una sensación de pérdida profunda me atravesó. El ser que había protegido este lugar durante 500 años, que había cargado con la responsabilidad de proteger el mundo entero, había dado finalmente su vida para asegurar que esa protección fuera permanente. Pero entonces algo extraordinario comenzó a suceder. Las figuras espectrales de los investigadores perdidos empezaron a brillar con una luz dorada suave. Sus formas se estaban volviendo más translúcidas, pero de una manera hermosa, no aterradora. «Somos libres», murmuró el doctor Mendizábal con lágrimas espectrales rodando por sus mejillas. «Después de décadas de servidumbre, finalmente somos libres». Uno por uno, los investigadores perdidos se acercaron a mí. Cada uno me tocó suavemente el brazo o la mano. Un gesto de gratitud que pude sentir como una calidez real a pesar de su naturaleza espectral. «Gracias», me dijo la doctora Vázquez, «por tu sacrificio, por tu valentía. Has salvado no solo nuestras almas, sino el mundo entero». Frater Thomas fue el último en acercarse. «Hermana», me dijo con una voz llena de paz que no había escuchado desde que comenzó esta pesadilla, «has completado lo que yo no pude hacer hace 500 años. Que Dios te bendiga y te proteja en tu nueva responsabilidad». Con esas palabras las figuras comenzaron a desvanecerse, pero no en la manera aterradora en que habían aparecido. Se disolvían en partículas de luz dorada que flotaban hacia arriba, como si finalmente estuvieran ascendiendo al descanso que habían merecido durante tanto tiempo. En minutos, estaba sola en la cripta, pero no completamente sola.
Podía sentir las líneas de energía dimensional pulsando a mi alrededor, conectándome con otros sitios de contención alrededor del mundo. Era como una red invisible de responsabilidad que ahora era mía para mantener. Subí lentamente de la cripta, emergiendo al claustro principal, justo cuando el sol se alzaba completamente sobre el horizonte. El monasterio se veía diferente ahora, menos opresivo, como si una sombra milenaria hubiera sido finalmente levantada. Don Miguel estaba esperándome en el patio, y por primera vez desde que lo conocí, sonreía genuinamente. «Señorita Herrera», me dijo con respeto profundo, «¿cómo debo dirigirme ahora a la nueva guardiana de San Damián?» Capítulo 18. La nueva guardiana. 6 meses han pasado desde aquella noche terrible y transformadora. Mi vida como Sofía Herrera, historiadora especializada en manuscritos medievales, ha terminado oficialmente. Según los registros del mundo exterior, desaparecí misteriosamente durante mi trabajo en el monasterio de San Damián, convirtiéndome en otra estadística trágica en la lista de investigadores perdidos. Pero la verdad es mucho más compleja. He enviado una carta resignando mi posición en la Biblioteca Nacional, citando descubrimientos personales que requieren un cambio completo de carrera. Mis colegas asumirán que tuve algún tipo de crisis personal. Es mejor así. La transformación física ha sido gradual pero notable. Mi cabello ha desarrollado vetas plateadas que no existían antes, y mis ojos. Mis ojos ahora tienen un tinte verdoso sutil que se intensifica cuando uso mis nuevas habilidades. Puedo percibir cosas que están más allá de la visión humana normal. Las líneas de fuerza dimensional, distorsiones en la realidad local, la presencia de entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Don Miguel se ha convertido en mi asistente oficial, ayudándome a mantener la fachada de normalidad necesaria para que el monasterio continúe funcionando sin atraer atención no deseada. Su familia ha servido fielmente durante generaciones, y ahora esa tradición continúa bajo mi custodia. ¿Ha habido alguna actividad inusual en los otros sitios?, me pregunta durante nuestro desayuno matutino. He entrenado para mantener contacto mental con los otros puntos de contención alrededor del mundo, una responsabilidad que el gato negro había manejado solo durante demasiado tiempo. Todo está estable, respondo, concentrándome en la red invisible que conecta sitios en Escocia, Japón, Perú y otros lugares que prefiero no especificar. El banimiento del antiguo aquí fortaleció todos los otros sellos, tal como el códice predijo. Pero hay nuevas responsabilidades que no había anticipado. Otros seres como el gato negro, guardianes de especies aliadas, han comenzado a contactarme. Aparentemente, mi éxito aquí ha enviado ondas a través de las dimensiones paralelas, alertando a una red de protectores cósmicos sobre la existencia de una nueva guardiana humana. Esta mañana recibí una visita particularmente interesante. Una mujer aparentemente normal, de unos 40 años, que llegó al monasterio en un coche completamente ordinario. Pero cuando la vi acercarse, mis sentidos expandidos detectaron inmediatamente que no era completamente humana. Guardiana Herrera, me saludó con una reverencia formal. Soy Sara Okonkwo, protectora del sitio nigeriano. Vengo en representación del Consejo de Guardianes Terrestres. El Consejo, me explicó, era una organización de la cual nunca había escuchado. Humanos que habían aceptado transformaciones similares a la mía para proteger diversos sitios de contención alrededor del mundo. Algunos guardaban prisiones de antiguos, otros protegían portales dimensionales, y algunos mantenían equilibrios mágicos que la humanidad normal nunca sabría que existían. No sabíamos que el sitio español tenía un nuevo guardián hasta que sentimos las ondas del banimiento exitoso, me dijo Sara mientras caminábamos por el claustro que una vez había sido tan ominoso. Su éxito ha inspirado esperanza en todos nosotros. Algunos de nosotros hemos estado luchando solos contra amenazas que parecían imposibles de vencer. Me ofreció entrenamiento formal en mis nuevas habilidades, conexión con una comunidad global de personas que compartían responsabilidades similares y, más importante aún, apoyo emocional de otros que comprendían el peso de proteger el mundo desde las sombras. Por primera vez desde mi transformación, no me sentí completamente sola. Ahora, mientras escribo estas últimas páginas de mi experiencia, comprendo que mi historia no ha terminado, simplemente ha comenzado un nuevo capítulo.
Ya no soy una historiadora que estudia el pasado. Soy una guardiana que protege el futuro. El monasterio de San Damián sigue recibiendo investigadores ocasionalmente. Ahora soy yo quien los evalúa, determinando cuáles son simplemente académicos curiosos y cuáles podrían tener el potencial para convertirse en guardianes adicionales si las circunstancias lo requieren. La mayoría se van después de unas pocas semanas, habiendo catalogado algunos manuscritos menores y experimentado solo leves perturbaciones sobrenaturales que atribuyen a su imaginación. Pero ocasionalmente llega alguien especial, alguien que hace las preguntas correctas, que muestra la curiosidad peligrosa y la determinación moral necesarias para esta responsabilidad. Cuando eso sucede, comienzo lentamente a revelarles la verdad, tal como el gato negro hizo conmigo, porque el mundo necesita más guardianes, siempre los necesitará, y yo, Sofía Herrera, guardiana de San Damián, estaré aquí para asegurarme de que las próximas generaciones de protectores estén preparadas para los desafíos que enfrentarán. Algunos secretos son demasiado importantes para permanecer enterrados para siempre. Algunos misterios necesitan ser resueltos por aquellos lo suficientemente valientes para aceptar las consecuencias. Y algunas historias, como la mía, nunca realmente terminan, solo se transforman. Fin. Esta es la crónica verdadera de los eventos en el monasterio de San Damián, tal como fueron experimentados y documentados por quien ahora sirve como su guardiana. Si estás leyendo esto, es porque has demostrado el tipo de curiosidad que podría llevarte por el mismo camino que yo tomé. Procede con cuidado, pero procede, si tu corazón te llama hacia la protección de mundos que ni siquiera saben que necesitan protección.